Este es el podcast de Pipe Club. Fumamos pipa, somos peleadores y nos gusta hablar. ¿Qué haces, Vicente? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Uno de nuestros oyentes estrella, Vicente, uno de los primeros que empezó a escucharnos y que también nos contactaste. Sí, una buena onda terrible. Es que yo vi un grupo que se llama Pipe Club, Pipa, Sí. fumo pipa, ya con eso, y después vi que les gustaba mucho Chesterton y dije, este grupo tengo que contactarlo. Porque No puede fallar, esto no puede salir mal. no puede fallar, sí. Igual que Chester Tolkien y todos estos que han ido saliendo ahora últimamente, el señor Bombadil. Muchas cosas como También. en común que ustedes lo tuvieron como invitado también. Habría que ver qué onda, por qué están surgiendo estas cosas ahora, ¿no? En esta, o por ahí es porque uno lo encuentra, porque uno le gusta, pero también es medio llamativo que justo se formen como distintos podcasts y gente que le gusta un poco estos autores ingleses, católicos o cristianos, fuman pipa, como un poco, no sé, como algo medio antiguo, ¿no? No sé, como este aire así medio Sí. contracultural, totalmente. Pero, Che, Vicente, contá un poco, a ver, ¿quién sos? ¿Qué hace Vicente? ¿Dónde vivís? ¿Vos sos chileno? sí, como eso ya resulta evidente para los que están escuchando, digamos. Por el acento. Sí, yo soy chileno, soy abogado y trabajo en una ONG que se llama Comunidad y Justicia. Es una organización que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos bajo la comprensión de la doctrina social de la Iglesia. Ese es como el eslogan, más o menos, para como definirse. Y entonces estamos metidos en todo esto que en general se llama, lo que dicen la batalla cultural, todo esto por la lucha por la defensa de los niños que están por nacer, la familia, la libertad religiosa. Y bueno, y la verdad es que también me gusta mucho Chesterton, entonces con eso, y la verdad es que precisamente en mi trabajo me ha tocado conocer muchas cosas sobre Chesterton mismo, así que... Claro. Sí, muy, muy interesante, muy bueno. Me imagino que debe venir útil, ¿no? Las Sí, intuiciones o la facilidad de Chesterton para ir al grano con sus intuiciones y que es su forma de articular las cosas de manera graciosa, entonces, como pero seria, ¿no? Como que él puede ir al grano y ser muy, si querés, muy, muy conciso, ¿no? Muy, muy, muy directo, pero a la vez con humor, que es algo muy cristiano, si querés, muy útil a la hora de... Yo tuviera que discutir con alguien, me encantaría que todo el mundo fuera como Chesterton, ¿no? Como esa... Es como para dispuesto a discutir todo. De manera sí, muy atractiva. Es muy atractiva, no te va a dejar pasar una, pero nunca te va a atacar a vos, porque sí, a lo sumo, él se reía de los que con los que discutía hacía rato, porque ya tenían algún tipo de camaradería, si querés, él se llevaba muy bien con algunos de los que con los que él discutía, pero él no hacía el ad hominem. Si hacía algo que parecía un ad hominem era porque en realidad él ya lo conocía a su contrincante y tomaba un poco el pelo, pero era algo que era buena onda por lo general. Él generaba buena onda con los que discutía y de cosas nada, súper radicales, ¿no? Como la existencia de Dios o no, o si la vida tiene sentido, todas esas cosas. Y bueno, y también con críticas a las ideologías, yo creo que ahí también hace críticas que a veces son durísimas. Claro. Pero claro, no es contra personas individuales, digamos, no se va como por el lado del insulto, sino de hablar de, no sé, los comunistas o los liberales, y ahí ya tira un palo así tremendo, digamos, pero... Sí. Pero sí, nunca con grupos de personas, o sea, nunca con personas como reales, así de carne y hueso, que ahí sí, como tú decís, esto de la camaradería, la amistad, gente, amigos Sí. suyos que eran muy distintos de él en lo que él pensaba. Sí, eso es bien... Che, bien...
¿Cuál es tu historia, digamos? Vos estudiaste abogacía, ¿siempre pensaste que te gustaba esto o se fue dando solo? No, fue... Imagino que si sos abogado te gusta el litigio, como personalidad, ¿no? Sí, muchísimo. No, yo discuto mucho, me encanta. Me encanta pelear con todo el mundo. No pelear así. Es la condición para entrar en este programa y tener un episodio, tenés que tener ese temperamento, si no, no vas. Claro. Sí, ser peleador, bueno, yo creo que es entretenido. A mí me gusta y también ayuda a clarificarse mucho las propias ideas también. Y Claro. además, a que otro te convierta, que eso también es interesante. Yo en general tiendo a ser bien tosudo, pero alguna vez me pasa. Claro. Y no, yo derecho en realidad llegué más por de a poco. Yo al principio, o sea, yo quise estudiar muchas carreras en realidad. Dentro del colegio a mí me gustaban hartas cosas, me gustaba mucho la biología. Yo crecí también en el campo, entonces pensé estudiar agronomía también muchos años. Mirá, gran carrera. Bien, sí, hartas cosas, bueno, filosofía, historia, y al final me tiré por derecho por razones más pragmáticas que otra cosa, por consejos que me dieron Claro. parientes, personas cercanas. Bueno, mi papá influyó algo también en eso, porque bueno, conocía mucho mi personalidad. ¿Tu papá es abogado? No, mi papá es agrónomo y no quería que yo estudiara agronomía. De hecho, Mirá, casi qué gracioso. fue una cosa... A mí me encantaba la vida en el campo, pero claro, él sufría con todo esto de un año el precio del dólar, el otro año que no llueve, el otro año que llovió demasiado en la época equivocada, paro de los puertos. Es bravo. Es bravo. Y eso que en Chile es todo más estable que acá en Argentina. Acá si querés es más histérico todo. Sí. Ahora último ya estamos empezando, eso sí, a aparecernos más. Aparecernos. Sí. Y no para bien. Y no para bien, sí, lamentablemente. Bueno, yo creo que a lo mejor probablemente nos haga muy bien, porque nos estamos quizás aburguesando más de la cuenta, pero claro, es un proceso muy duro y muy largo. Eso, claramente. Y lo otro que es interesante también es cuando empiezan a darse estos procesos así de, si querés, nivelación para abajo entre los países, ¿no? Con ideologías y especialmente más que nada con las ideologías de izquierda. A mí el fenómeno que me llama la atención es como esto de empezar a encontrar gente como vos y yo, que de golpe empezamos a charlar y venimos de ámbitos distintos, de países distintos, si bien somos vecinos y hermanos, no es, si querés, no es mi experiencia que existe un diálogo fluido con chilenos. O sea, no es por lo menos no es mi experiencia. Quizás hay ámbitos donde sí. Y eso que o sea, somos vecinos, ¿entendés? O sea, tengo más experiencia con uruguayos, capaz es el ámbito donde yo me crié, pero es esta cosa de como la cultura a nivel mundial, te diría, y regional, empuja para un lado a los que nos encuentra del lado de buscar la verdad, del respeto a la persona, y especialmente si tenemos personas de fe, de golpe nos encontramos hombro a hombro con vos y yo, nos ponemos a charlar y estamos hombro a hombro en cosas que van pasando a nivel mundial que en algún sentido hace que la cordillera no parezca tan grande, ¿no? Tan alta. Sí, las diferencias o la pica que existió en otra época, medio boluda, si querés, o histórica, no sé, entre argentinos y chilenos, de golpe te das cuenta que no es tan importante, ¿no? Como que son boludeces. Sí, bueno, y nosotros en realidad yo creo que tenemos, eso ya es una cosa muy rara, pero en Chile en general le tenemos, creo, bastante admiración a Argentina. ¿Sí? Hace poco tiempo, sí. A diferencia de lo que ocurre con otros, quizás con Perú o con Bolivia, que ahí ya Chile, yo creo que también lamentablemente, digamos, porque también he conocido bolivianos muy simpáticos y muy buenos y gente buenísima, pero
pero no sé, como que el chileno medio creo que tiene como una como mirada muy de desprecio hacia el boliviano y hacia el peruano, y en cambio Claro. al argentino lo mira, o lo miraba un poco como para arriba. Ahora último, Claro. quizás igual, pero Claro. sí, le Claro. tenía bastante, Hay algo, sí, hay algo muy interesante de los países del Cono Sur, Uruguay, Argentina y Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, perdón, que tenemos una historia, si querés, un poquito distinta del resto de Latinoamérica, de que por ahí un poquito más europea, si querés, y con más influencia de inmigrantes. Hay una historia más, en ese sentido, más parecidas y que por ahí nos vemos más entre iguales, o las culturas nos parecen un poquito más similares que si vos me decís, a mí me cuentan viajes a Colombia o Venezuela o Ecuador y me parece muy, muy distinto. O sea, mucho sí, más distinto que... la verdad, igual yo cada vez me convenzo más de la cantidad de parecido que tenemos entre los distintos países latinoamericanos, en realidad. Pero, Sí, mucho. o sea, a pesar Sí, de eso es verdad. la influencia de inmigración y qué sé yo, de esto que dices, pero también, o sea, yo creo, y creo que en parte porque en el fondo somos españoles, más o menos mestizos y todo eso, Uh-huh. claro. Sí. Pero al final creo que es mucho más lo que nos une a todos nosotros y lo que nos une a todos nosotros con España, que todo lo que las diferencias que tenemos, si es que comparamos esas mismas diferencias, por ejemplo, con Francia, Sí, o totalmente. con Estados Unidos. Totalmente. Y bueno, un poco el legado español en Latinoamérica es ese, es que en un espacio geográfico tan amplio, tan amplio, y de culturas y, si querés, hasta razas distintas, pues no es lo mismo el nativo de Centroamérica que el nativo de Perú, que los nativos de la llanura pampeana. Esto, ¿no? El crisol que logró hacer España en Latinoamérica, con la fe, el idioma, es algo muy, si querés, desde despreciado como un legado a sacarnos de encima, que eso me parece triste, hasta, si querés, hasta pasado por alto, como que no nos damos cuenta, ¿no? Que de golpe, pues, como que por ahí resaltan más las diferencias que todo lo que tenemos en común. Yo no sé si qué otro espacio geográfico es tan homogéneo en lengua, religión y herencia cultural que lo que es Latinoamérica, en ese sentido. Yo no sé, o sea, sinceramente tengo mis dudas si existe otro en distancia, otro más de punta a punta. Sí, yo tampoco. No se me ocurre. No sé, ¿eh? Te digo... no sé cómo está, no sé, quizás geográficamente no es tanto, pero China uno podría pensar, quizás en... Pero los chinos parecen, muestran más homogeneidad de lo que realmente tienen. O sea, China es muy multicultural. Ellos proyectan hacia afuera porque quieren proyectar, les gusta proyectar ese tipo de idea y de homogeneidad. Y de hecho, los chinos culturalmente Han, se dice, si querés lo que uno considera como el chino clásico, no, son mayoría, pero no son, no es todo único. China, no describe a todo China. No, bueno, para nada. Varios más también sí, tenéis razón. No es de hecho, es muy loco. China, en la parte que limita con los países del centro de Asia, o sea, con Pakistán, con Afganistán y qué sé yo, esa zona, los chinos de esa zona son gente que tiene rasgos medio orientales, o sea, de Medio Oriente. Es muy loco eso. Vos decís, no es la imagen que uno tiene de chinos, y sin embargo, sí. Así que, nada, che, qué interesante. Escuchamos un poco. Habíamos charlado un poquito de algunas ideas, algunas temáticas. Yo en eso me identifico con vos, que a mí me gusta todo y yo charlaría todo, pero bueno, la vida y las responsabilidades no nos permiten hacer eso. Tiempo limitado. Y habíamos sí. Habíamos pensado en hablar de un poco a mí me interesó un poco lo que es la realidad hoy de Chile, que vos me habías contado un poco. Yo estaba muy desorientado, perdido. Yo mucho no leo los diarios, para empezar. Y segundo, menos sé de las políticas internas de cada país.
en general. Entonces, cuando vos empezaste a contar un poco qué era lo que estaba pasando en Chile políticamente y socialmente, dije, opa, esto es muy interesante y muy llamativo y en algún sentido una señal de alarma, ¿no? Sí. No sé si querés contar un poquito, poner en contexto. Hay una cosa ahí que un escritor argentino, de hecho, Leonardo Castellani, creo que tenía una frase que decía algo así como: cuando quiero leer las últimas noticias, voy al Apocalipsis de San Juan. Así que quizás no leer los diarios no es tan terrible en realidad para informarse, pero ya, broma también. Igual es importante conocerlo. Sí. Che, te hago un paréntesis. Me dijiste eso, me voy por la tangente de 2 segundos. Leí un libro sobre este tema que me llamó mucha la atención, que es Father Elijah, de Michael O'Brien. ¿Lo ubicás? Me suena, sí, no lo he leído en realidad. ¿Lo leíste? No, que eso es el final de los tiempos y el anticristo. Me lo habían recomendado un montón y justo dijiste esto y yo lo acabo de terminar, digo, para justo lo leíste y eras fanático como yo, porque la verdad es que me pareció increíble el libro, increíble. Perdón. Sí, en Chile tenemos un autor, bueno, Castellani ha escrito bastante sobre... Mucho, sí. Y en Chile tenemos uno que es más antiguo, un autor que se llama Manuel Lacunza, un también jesuita. Escribió un mamotreto bien gordo que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Claro. Pero bueno, eso ya sí nos llevaría un poco a algo un poco distinto quizás de lo que está pasando hoy día en Chile. No, olvídate, yo te lo puse porque dije, lo acabo de leer y capaz que vos lo habías leído y nada, hubiera estado bueno porque después de grabar me hubiera gustado conversarlo con vos, si lo habías leído, pero bueno. Che, escúchame, perdón, te interrumpí. Estabas hablando de la actualidad política de Chile. Chile. Entonces, bueno, yo creo que hay que quizás para contextualizar un poco esto, Chile, para los que no lo sepan, desde el año 80 más o menos, bueno, o más que más o menos, desde el año 80 en realidad, en plena época del régimen de Pinochet, ahí ya los autores distinguirían, digamos, algunos hablan de la dictadura, otros hablan del régimen militar, otros del gobierno militar, un poco la terminología, digamos, pero ya. En esa época, digamos, se redactó una constitución, se trató de imponer un modelo de sociedad con un modelo económico muy fuertemente marcado por el liberalismo, por un capitalismo bien brutal, la verdad. Eso, por lo menos en mi opinión. Y ocurrió que después de la transición a la democracia, Pinochet entregó el poder después de un plebiscito. Hubo una transición pacífica, digamos, a la democracia. Y hubo muchos gobiernos, 4 gobiernos de izquierda que se conocieron como la Concertación, ¿ya? Que eran unos tipos que se caracterizaron por ser una izquierda muy moderada, una izquierda democrática que administró muy bien este modelo neoliberal económico, ¿ya? Y vivió un poco con esto. Cuando vos decís izquierda, perdón, sí. Cuando vos decís izquierda, porque vos me decís izquierda y es una bolsa de gatos, la izquierda, vos decís izquierda, ¿qué tengo que pensar? ¿Centro izquierda? Es gente que en la época de la Guerra Fría, bueno, aquí esto también es un mundo para adentro, efectivamente, pero en la época, tiempos de Guerra Fría, muchos de estos personajes estaban en la izquierda propiamente revolucionaria, digamos, o sea, como ya... está bien. Los 2 bloques y todo esto, y había mucha gente que algunos de estos políticos en el MIR, por ejemplo. El MIR es el Movimiento Izquierdista Revolucionario, un movimiento que, como dice su nombre, digamos, estaba por la lucha armada, ¿sí? La revolución armada. Bien. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o sea, muchos de estos políticos estaban en ese perfil, o en movimientos políticos que también derechamente estaban por la vía armada. El Partido Socialista estaba por la vía armada, incluso una parte no menor de la Democracia Cristiana, que después terminó siendo el MAPU, o la izquierda cristiana también, los Cristianos por el Socialismo. Muchos grupos que surgían y que eran de izquierda, que terminaron creyendo no solo que el marxismo tenía la razón y que la revolución era inevitable, sino también que
que ese era el lado correcto de la historia y tenían que estar ahí. Claro. Pasó que después, durante el régimen de Pinochet, la izquierda se empezó a dividir. Algunos optaron por esto, por mantener esa visión como más radical, más extrema, Partido Comunista, qué sé yo, pero hubo otros que trataron de pensar una izquierda quizás más democrática que sirviera para hacer una transición pacífica a la democracia. ¿Ya? Como lo que vendría a ser como el socialismo europeo, ¿no? Claro, la izquierda por las vías democráticas, que en definitiva a largo plazo terminan empujando los mismos ideales, solo que el camino que ellos eligen es por el lado democrático, por lo menos para llegar al poder. Bueno, en realidad yo creo que igual es más complejo que eso, porque en Chile tuvimos el gobierno de Allende, que fue el que provocó toda esa crisis que terminó después en el régimen de Pinochet. Fue un gobierno que salió electo democráticamente. Se hablaba de la vía chilena al socialismo, el camino como el camino a la revolución a través de los instrumentos de la democracia, digamos. Ok. Pero estaban pensando en el marxismo estaban pensando en el marxismo revolucionario, digamos, no como en la socialdemocracia, por decirlo de alguna manera. Claro, como que el punto de partida era la democracia y el punto de llegada era el ideal comunista. Claro. En cambio, estos otros tipos ya no estaban pensando en la revolución, en la dictadura del proletariado y todo eso, sino que por de pronto vieron que después de la caída del muro y la caída de la Unión Soviética, como que este modelo fracasó. Entonces, bueno, tenemos que hacer una izquierda que sea compatible con lo que es posible económicamente y políticamente también en esas circunstancias en Chile. Y eso principalmente lo lideró la Democracia Cristiana, que es un partido que es de centro izquierda, o al menos en ese momento era de centro izquierda, ahora quizás se ha ido polarizando un poco más. Y bueno, entonces la cosa es que hubo ahí algunos gobiernos de izquierda que administraron este modelo económico y mientras tanto la derecha estaba muy cómoda también en un esquema más o menos defensivo, por decirlo de alguna manera, como oponerse a algunas reformas a través de una constitución que en el fondo los tenía muy cómodos, ¿ya? Y con eso la gran mayoría del mundo de la derecha dejó de lado el mundo de la cultura, de la educación, del arte, y se dedicaron a facturar, digamos, por decirlo de alguna manera. A la economía. Mundo privado, a la economía. Es un poco parecido a lo que veo que pasó con la derecha en Estados Unidos, ¿no? Que se dedicaron a pelear por los impuestos y a dejarle la cultura a los demócratas, izquierda, y cuando se dieron cuenta se habían copado la casa. Claro, efectivamente. No había quedado un ambiente social. Sí, todos los colegios, el colegio de profesores, la educación pública quedó prácticamente tomada por sectores de izquierda. Y que eso es algo que no nos dimos cuenta hasta hace, yo creo que muy poco tiempo atrás, muy pocos años. El movimiento estudiantil. Qué loco, ¿no? Sí, eso fue el 2011, la Revolución Pingüina, creo que el 2016. Revolución Pingüina, pingüinos les dicen a los estudiantes como de colegio por la forma de vestirse. Ajá. Y ¿cómo se llama? Y entonces surgió un grupo de izquierda que estaba formado ya por digamos, teóricos más de izquierda, como propiamente teóricos, digamos, no por políticos. Y fueron grupos de izquierda que empezaron a renegar de esta transición y a ver a esa izquierda de la concertación, esta izquierda que administró el modelo económico neoliberal, como una izquierda traidora. Bien. Una izquierda que en el fondo es derecha. Eso es lo que dirían ellos. Quizás estoy exagerando un poco las palabras, pero en el fondo piensan más o menos eso. Y entre eso, ese es lo que se llamó el Frente Amplio, que es un grupo donde está Gabriel Boric, que hoy es el presidente, ¿cierto?, de Chile, y también otros personajes más o menos, algunos que son comunistas, pero mucho más ligados al marxismo de Gramsci que al marxismo de Marx o de Lenin, tipo Cariola o
Camila Vallejo, no sé, Camila Sí, Vallejo. es que ese marxismo así más combativo, más visceral, te diría que en la historia en pocos lugares echó raíces. Sé que en Occidente el que echó raíces es el gramsciano, es el de la lucha de posiciones, ¿no? El de copar la cultura y terminar llegando a sus objetivos, copando todos los ámbitos de la cultura, Claro. todos los resortes de poder. Y ¿cómo se llama? Bueno, y en realidad en este caso yo creo que además el que influyó harto más que propiamente Gramsci fue, o sea, obviamente influidos por Gramsci, pero fueron los post-marxistas, Ernesto Laclau, que es este autor argentino que influyó muchísimo en el Frente Amplio, también en Podemos en España, Pablo Iglesias, y Laclau, la Chantal Mouffe, o Mouffe, no sé cómo se pronuncia en realidad, y este otro, que también el boliviano, Álvaro García Linera, que estos autores, bueno, Íñigo Errejón, estos autores son los que influyeron mucho en estos sectores como de esta nueva izquierda, y que ya en vez de buscar esa visión como más escatológica de la historia, del triunfo revolucionario y todo eso, los tipos empezaron a pensar, se dieron cuenta de que la hegemonía después de la caída de la Unión Soviética la tenía el bloque capitalista, y entonces lo que hay que hacer es deconstruir esa hegemonía y construir una hegemonía distinta, y que por esa vía hay que alcanzarla, ¿cómo se llama? O sea, esa sería la vía para como la estrategia de los socialistas de estos tiempos, digamos. Y para eso, en vez de aprovechar la lucha de clase, como ser un partido de clase del proletariado, en vez de eso, creer que hay distintos sujetos políticos que se construyen a sí mismos simbólicamente y que se oponen a este enemigo común. Entonces, por ejemplo, el feminismo y la ideología de género en general, digamos, que se ven como grupos oprimidos por el patriarcado, que estaría encarnado también por esa misma clase capitalista, que sería capitalista y patriarcal. O los grupos indígenas, que se verían oprimidos también por el sector capitalista, que sería capitalista Winca, diríamos en Chile, ya en blanco, las forestales, tienen, y así, se van con distintos sujetos políticos, y la estrategia socialista consistiría en articular estas distintas demandas sociales, estos distintos nuevos sujetos políticos emergentes, en torno a esa lucha contra ese enemigo común. Y eso es lo que trataron de hacer en esta nueva izquierda, y eso yo creo que se vio muy bien también en lo que tuvimos en Chile el 2019, que fue como el comienzo de este proceso revolucionario que fue lo que se llamó el estallido social del 18 de octubre de 2019, y que fue el camino que estamos ahora de la redacción de una nueva constitución, y después el triunfo de Gabriel Boric, que resulta que va a ser como el presidente que si es que esta constitución se aprueba, va a terminar firmando la nueva constitución. Y en la nueva constitución está todo esto así, pero de manual, digamos, uno lo ve, y claro, es bien desastrosa la convención que está redactando esto. Muchos personajes disfrazados y todo eso, es bien vergonzoso el espectáculo, pero el texto constitucional encarna muy bien toda esta ideología postmarxista. Con mucha conciencia, o sea, hay gente que la tiene muy clara, digamos, detrás de todo este circo que tienen ahí funcionando. Es que la izquierda, si querés, a mí me llama la atención esta maestría con las palabras que tienen, porque en el fondo, yo creo que de fondo histórico es un devenir del nominalismo. Yo creo que la izquierda es un nominalismo político moderno. El nominalismo que surgió en la Edad Media como un fenómeno teológico,
que es que no existen realidades, digamos, entes compartidos, sino que cada cosa es su cosa particular y que en el fondo no la podés conocer. Es un poco políticamente y filosóficamente deviene a lo largo de los siglos en este relativismo y un poco en esta maestría de que siempre ellos hablan mucho del relato, de construir esto que vos decís, como decir, de construir divisiones donde no las hay, o donde para es muy simplista decir, bueno, este fenómeno que es real, no sé, el que vos quieras, se debe exclusivamente a esta opresión. Cuando nada en la vida es así de fácil, ¿eh? Y esa construcción de relatos en la cabeza de la gente termina construyendo como realidades paralelas donde ellos ejercen el poder. Y por eso van siempre también a fondo con el idioma y con el dominio sobre los términos, porque es una forma de encuadrar, en algún sentido ellos encuadran el combate muy bien en plantar una idea, un marco teórico, en el cual los términos te los ponen ellos, y si vos hablás en los términos de ellos, sonaste, porque es el juego, todo el juego de la izquierda posmoderna es ese. Claro. Y esto que vos decís, la Constitución nueva es un desastre, es súper comunista, no llama lo suficiente la atención o la alarma, no despierta ninguna alarma en la gente, porque tejida con sutileza, ¿no? Con ambigüedades, y con entonces no te das cuenta. Claro, con palabras bonitas, con derechos y sí. Derechos sociales. Entonces, todo claro, si se dijera de una cuál es el objetivo de esto, que es el mayor control del Estado sobre lo que hace la gente, pero ellos te lo pintan como una liberación. Entonces, pasa de largo, más cuando te lo disfrazan como derecho, ¿no? Como un derecho adquirido, qué sé yo, el aborto, lo que sea, ¿no? Derecho a la vivienda o esas cosas. Contame un poco lo que haces vos, particularmente. Vos decís, bueno, este es el contexto. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Cómo te has metido en todo este? Tiene 3 áreas. Un área legislativa, un área... Bueno, ahora tiene 4 en realidad. Una legislativa, una constitucional, que se dedica a seguir este trabajo en la Convención Constitucional, y un área judicial. En el fondo es más que un centro de estudio, que nosotros buscamos ser más una organización más activa, ¿ya? Y más dedicada como al trabajo jurídico. De campo. Claro. Y después hay un área de investigación también, que es donde estoy yo. Y en el fondo el área de investigación se dedica a servir a las otras áreas. Es como para, más que crear contenido propio, que igual algo tenemos, pero es muy poquito, lo principal es esto otro. Trabajar insumos para las otras áreas, revisarlo en recursos o un escrito judicial, buscar, no sé, autores, citas, lo que sea que pueda ayudar a que esté bien fundamentado. Claro. Pero ustedes, sobre qué, digamos, la defensa que hacen hoy es, por ejemplo, digo, si quieren salir hoy con una ley que a ustedes ven que es inconstitucional, pelear en ese frente desde la visión de esto que vos mencionabas, de la doctrina social de la Iglesia, pero porque está incorporado a la Constitución, ¿no? Entonces lo pelean desde ahí. Eso es una de las cosas que hacen. Claro, o sea, tratamos de ser muy, muy riguroso, profesionalmente hablando. O sea, el argumento no tiene que ser sacar la Biblia y ponerse a gritar, digamos, sino también los argumentos jurídicos como apropiados en el fondo. Entonces, sí. Perfecto. Y tratamos de ser muy estratégicos en eso.
aunque no escondemos tampoco nuestra identidad como de seguir la doctrina social de la Iglesia, de ser una organización con una identidad católica. Y confesional, eso claro. lo mostramos, sí, no sé si decir confesional, pero sí con una identidad católica marcada, digamos. Y eso lo manifestamos en escritos a veces en editoriales, en nuestra página web, alguna vez en alguna columna o en alguna carta al director de un diario. Pero, perfecto. Y bueno, y alguna vez también en alguna minuta, si es que conviene, si es que corresponde, uno puede mostrar que esto coincide con lo que dice el de la doctrina social de la Iglesia. No sé, a veces hay personas que eso les atrae más que el argumento técnico, obviamente depende de con quién uno hable, pero hay sectores de la democracia cristiana, por ejemplo, que les gusta que uno les cite alguna cosa de doctrina social de la Iglesia, digamos, y lo valoran y será interesante y bueno, y que se impresionan también de que, como de la coherencia de nosotros, que al mismo tiempo que criticamos el capitalismo salvaje, nos oponemos también al aborto, por ejemplo. Y eso es como que es un poco a los dos lados, digamos, como políticamente. Sí. Sí, perfecto. Escúchame, ¿y qué pasa con la nueva constitución? O sea, vos ayer estábamos charlando y me decías, mira, esto se vota ahora en septiembre. Se vota en septiembre, sí. Está prácticamente listo. Sacaron un borrador. Sí. Un borrador. Ya está todo charlado. Falta la votación. Sí, escrito también. El borrador lo tienen listo. Faltan dos etapas, dos cosas. Una etapa de armonización que se llama, que es como para que el texto sea coherente, por decirlo de alguna manera. Aunque igual están tratando de hacer un poco más que solamente armonizar, al parecer, y están agregando cosas o sacando cosas. Pero ya, en principio es como para mantener la coherencia solamente. Y otra etapa que es de normas transitorias, que también por ahí están tratando de meter otras cosas, pero en principio no debería ser mucho cambio sustancial. Y esta constitución incluye, por ejemplo, el derecho al aborto, tiene un artículo de derechos sexuales y reproductivos que habla del derecho a la maternidad voluntaria, a la interrupción voluntaria del embarazo, incluso creo que menciona la palabra placer también ahí, así como la autonomía en el propio placer, ya no me acuerdo cómo lo decía, pero en fin, algo por el estilo. Libre de interferencia de terceros, sean personas o instituciones, o sea, se prohíbe prácticamente la conciencia, y no establece ningún límite, ni de tiempo ni de causales, por lo menos en el texto constitucional. Entonces, eso te quería preguntar, ¿cuáles serán las bombas, las trampas que están escondidas, y qué cambio habría con lo que hiciste hoy, ¿no? En Chile, respecto de no sé, me imagino, desde el aborto hasta derecho de propiedad, me imagino que hay muchas cosas ahí que están cambiando, ¿no? Sí, muchísimo. O sea, la Constitución actual incluye también, con todos sus defectos y todo eso, pero en ese tema incluye una protección explícita de la vida del que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer, así, literal, derecho a la vida. La Constitución asegura a todas las personas, número uno, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Y después, inciso segundo, dice, la ley protege la vida del que está por nacer. Mira. Digamos. Entonces, tenemos una ley de aborto en 3 causales hoy en Chile, pero es una ley de aborto en 3 causales que se aprobó teniendo presente esto, y por lo tanto que son solamente 3 causales muy restringidas, y que lo que se busca en estos casos no es justificar el aborto, que sigue siendo un delito. Hay un fallo del Tribunal Constitucional también sobre este tema que lo dice con mucha claridad. Entonces, bueno, yo no es que esté a favor de la ley de aborto en 3 causales, ni mucho menos, pero digo que es un poco más restringido, por lo menos. Y en cambio, ahora no solo no se establece ningún tipo de protección para el que está por nacer, porque se reconoce solamente los derechos desde el nacimiento, y rechazaron todas las formas de protección de la vida del que está por nacer, incluso como un objeto de protección tampoco. O sea,
rechazaron todo, ¿ya? Y al contrario pusieron el aborto como un derecho. Entonces, y rechazaron todos los límites. O sea, todas las propuestas para agregar límites a nivel constitucional las rechazaron. Entonces sí, va a ser el escenario exactamente opuesto. O sea, a lo mejor, muy improbable, pero a lo mejor conseguimos que haya una ley que restrinja un poco el aborto y todo eso, pero va a ser un escenario claramente más adverso, digamos. Sí, igual, por lo general, cuando entran tienen muchas estrategias la izquierda con esto. Depende del país la estrategia que toman, ¿no? Hay países donde es un revés judicial, ¿no? Donde se establece el derecho al aborto como un revés judicial, como puede ser el caso de Roe v. Wade en Estados Unidos, donde no hay ninguna legislación a favor, sino que simplemente no. La Corte Suprema es la que estableció como que existía un derecho, encontró un derecho escondido y sacó de la galera. En otros países, quizás lo que dicen, ponen, como esto que vos decís, como era el caso de Argentina, que pone ocasiones medio más constreñidas, si querés, de riesgo a la madre y qué sé yo, que a veces se aprovecha porque se empieza a tergiversar y termina siendo todo un riesgo a la madre, entonces termina siendo como un de facto, ¿no? Se termina como avalando. Y después es el caso de ustedes, donde está explícita, o sea, sería la Constitución poniéndolo como una garantía, como un derecho de principio a fin, que es muy loco porque lo otro es reversible si son leyes, pero si es la Constitución, después armar otra constituyente como la que está dando ahora, ya es complicado, ¿no? Es como el terreno perdido es muy grande. O sea, en Argentina es una ley, o sea, puede subir mañana un presidente, derogarla y se acabó, pero no está en la Constitución. De hecho es inconstitucional. Sí, en Argentina. O sea, para que sea además muy difícil de modificar. Incluso querían establecer que después de 3 años de aprobada la Constitución, que esta Constitución sea pétrea, inmodificable por 3 años, digamos. O sea, sí, es muy después de 3 años. Mirá, después de 3 años que no se pueda modificar, qué raro eso. También o sea, es una manera también de asegurar eso porque hoy el Parlamento no es muy favorable a la izquierda. El Parlamento chileno no quedó en las elecciones pasadas, concretamente el Senado quedó mucho más favorable a la derecha de lo que es normalmente. Tampoco es mayoría de derecha, pero sí, pero casi. O sea, es 50-50 y con una izquierda que también es bastante más moderada que la que está en la convención, que en el fondo para ellos es de derecha prácticamente, y entonces con eso ellos veían como un peligro esto porque creen que se podría, apenas recién aprobada esta nueva constitución, reformarse inmediatamente, y quieren agarrar eso para que no pase. Sí. Qué locura, bueno, para otro podcast, ¿no? ¿Por qué todo va para este lado, ¿no? Para todas estas ideologías sexuales, el aborto, la eutanasia. ¿Por qué las prioridades hoy de los gobernantes están tan enfocadas ahí cuando realmente la prioridad de las personas, tema punto por punto, que eso es un poco la picardía, ¿querés? Y la malicia de esta gente es que siempre te esconden una cosa mala con un montón de otras cosas, entonces en el revuelto se pierde, o gritan muy fuerte por un derecho que a la gente le parece, ellos saben que a la gente le interesa y esconden otra cosa atrás, que no quieren que se hable tanto y que pase todo. Pero punto por punto en Argentina, por ejemplo, la ley del aborto salió y ninguno de los partidos tenía mandato, o sea, no había sido plataforma de campaña de nadie. De hecho, en la calle es una opinión muy, muy dividida y si se hiciera si se preguntara a la gente, el tema del aborto no está. Si querés, ahora que salió la ley, como pasa siempre, es como que se normaliza, ¿no? Pero es un tema contencioso. Y en vez de agarrar en vez de ser claros, ¿viste? Con las cosas, siempre van escondiendo y no
van tapando las cosas y las disfrazan. Y yo no sé con qué habrán, digamos, si el tema del aborto fue un poco el caballito de batalla o si el caballito de batalla fue otras cosas, en el caso de ustedes, ¿no? ¿Cómo han convencido a la gente de que esto es algo bueno de votar? ¿Qué les han prometido? La gente en Chile no es mayoritariamente pro aborto libre. De hecho no. La gente hoy en Chile está bastante dividida en este punto. La mayoría yo creo que probablemente debe estar por el aborto en 3 causales, eso sí, pero nada más. Andar exigiendo el aborto, claro, ya como, en el fondo, como algo excepcional, pero andar exigiéndolo como un derecho, así que como una prestación, digamos, para el Estado, sin objeción de conciencia con todo esto, ya es algo más complicado. Entonces van avanzando de a poquito, digamos, y con eso hace poco tuvimos otro debate en Chile, eso ya en el Congreso, para establecer el aborto libre hasta las 14 semanas, y diciendo que, claro, era una despenalización y todo esto, y eso se rechazó. Y en un Congreso que no era precisamente de derecha tampoco. Entonces, yo creo que todavía en Chile eso no lo han ganado completamente. Pero, en cambio, sí, todas estas cosas más de feminismo, de cosas de ideología de género, ahí sí que sí ya... yo creo que la batalla la tienen más o menos ganada. En general, la derecha ahí se compra mucho el argumento liberal de que cada uno haga lo que quiera, digamos, y el Estado no se puede meter en lo que yo hago en la cama, y ese argumento creen que ya es suficiente para legalizar o promover todas estas cosas institucionalmente. Claro. Y por otro lado, una izquierda que los ve como los grupos oprimidos, digamos, con todo esto que decías antes, como el manejo del lenguaje y todo eso, también ahí está. Bueno, quizás ahí me estoy escapando demasiado del tema, pero es interesante. A mí me interesaba todo. Digo, con él hicimos foco en aborto, pero me imagino que hay un montón de otras cosas que están en esta Constitución que deben ser contrarias a sí, lo claro, que... Sí. No, le trae, como en Chile le trae todo, esto, educación sexual integral, autonomía, derecho a la identidad de género, también con menores de edad, eutanasia, todo. Reconocimiento de todo el paquete. Diversidades y disidencias sexuales, no sé qué. No, realmente todo. Pero ahora, eso me imagino que es lo controvertido. Yo me pregunto es cómo lo acaramelaron, con qué lo disfrazaron. ¿Con derecho a la propiedad? ¿Con ingreso universal básico? Digamos, ¿cuál es el caramelo, la zanahoria? ¿O fue con este tema? Los tipos creen en... o sea, los que están en la convención no lo disfrazan. Son bien explícitos, la verdad. Pero sí tienen propuestas que son más populares y que están en el cambio de modelo económico, sobre todo en los derechos sociales. Que me imagino que la venta de todo esto... Para todos, y no sé qué, salud, derecho a la vivienda. Ahí está. Sí. Ahí está. Me imagino que la zanahoria, para la población que está más dividida en todo lo otro, si bien no lo esconden, vos decís que no lo esconden, me imagino que a la hora de patrocinarlo, la votación por el sí, por el cambio de la... Me imagino que no deben hacer foco en eso, o no deben hacer tanto foco en eso. Deben prometer la utopía, ¿no? La utopía comunista, ¿no? Del Estado niñera, dándote todo y asegurándote un ingreso, asegurándote una casa, asegurándote un montón de cosas, digamos, de promesas, de bienestar, que me imagino que está ahí un poco el punto de venta, ¿no? Igual, yo creo que estos postmarxistas no son tanto de la idea de promover, aunque en la práctica sí tienen bastantes cosas totalitarias, digamos, pero no es que ellos lo que busquen sea solamente un Estado que se meta en la vida de las personas, sino que es más un cambio de la hegemonía social, ¿ya? Cultural completa. Y para eso el Estado es un instrumento, pero no es el objetivo, digamos, que eso es quizás como una novedad. Mira, pero sea instrumentalmente, ¿no? Los sociales tiene cosas muy
muy complejas porque dicen, no sé, por ejemplo, lo de la vivienda, dicen ya, derecho a la vivienda, sí, perfecto, pero después en la protección del derecho de propiedad está súper desprotegido, entonces chuta, derecho a la vivienda, pero resulta que no es casa propia, entonces como ¿me cachai? Es complicado, sí. O A la ver, propiedad, el tema contame un indígena. poco, ¿cómo sería eso? O sea, ¿cómo es hoy? Hoy vos podés comprar y tener todas las propiedades que quieras, podés alquilarlo, podés no alquilarlo, podés disponer de tus bienes. En Chile Sí, claro. está grabado mucho impuesto, ¿cómo es allá? O sea, en Chile hoy yo creo que si uno revisa la constitución actual se ve claramente una especie de trauma con la protección del derecho de propiedad porque está más que reforzado ya, es una cosa así, por lo menos en el texto de la constitución misma, ya tenemos un amparo económico, el mismo derecho de propiedad o los derechos económicos en general, nuestra constitución distingue una cantidad de cosas que en otras constituciones no hay. Ya tenemos derecho a la propiedad, derecho de propiedad, derecho a la libre iniciativa en materia económica, derecho a la igualdad de cargas tributarias, las prohibiciones también para el Estado empresario. O sea, hay muchas cosas. En el fondo, el modelo neoliberal, no únicamente, pero en gran medida, se articuló con uno de sus pilares fueron estas normas también que protegían mucho la propiedad. Y, y eso es algo que aquí quieren abolir completamente. Entonces, Claro. entonces sí, ahora la propiedad... Y cuando vos decís por exceso, me interesa porque por ahí podemos meternos en el otro tema que veníamos charlando, que era un poco el tema de los sistemas económicos. Cuando me decís como que hay como un exceso de énfasis en la propiedad privada. ¿A qué te referís? Porque me gustaría desglosarlo, porque por ahí así es como que yo no lo entiendo. ¿Cómo tenés un sobreénfasis en la propiedad privada? O sea, ¿cómo lo entenderías vos a eso que dijiste? O sea, yo creo que no es que sea necesariamente un problema, porque la propiedad no es un problema, ¿ya? No, al contrario, o sea, la propiedad es necesaria también para, al menos en el estado actual de la naturaleza humana, Sí, pero es necesaria para vivir con una cierta libertad, y en el fondo la libertad humana creo que exige también tener un patrimonio propio, por pequeño que sea, y eso es más o menos la teoría de Chesterton y de Locke. Pero el problema es que en Chile lo que se buscó no es solamente o más bien, no se buscó que la propiedad estuviera bien distribuida y que por lo tanto se protegiera la libertad de la persona, sino más bien la promoción de un sistema económico que dice defender la libertad, pero que en el fondo lo que fomentó fue la existencia de oligopolios que controlan la economía, ¿ya? Digamos, ese sería ok. O sea, yo creo que no es que proteger la propiedad sea un problema, pero si uno revisa la Constitución, la propiedad está muy protegida, más que otros derechos, y también no solamente la propiedad, sino la no intervención del Estado en ciertas materias económicas, ¿ya? Bien. Y eso lo que fomenta es que en el fondo, si uno deja el mercado funcionar así nomás, con libre competencia, el más grande se come al más chico, ¿ya? Y si el más grande se come al más chico, bueno, entonces tú vas eliminando tu propia competencia y con eso no desaparece, en el fondo desaparece la libre competencia, porque las grandes empresas, en lugar de ser tomadoras de precios, empiezan a ser fijadoras de precios. Formadoras. Yo tengo ahí, para ahí un punto de vista distinto, pero antes de meternos en eso, pues eso fue lo que charlamos ayer, para horror nuestro, que no coincidíamos en qué tipo de sistema económico, yo tuve que ponerlo de alguna manera, qué tipo de sistema económico... El ambiente de cada uno. ¿Cómo? Que esto que decíamos ayer también probablemente está influido también por el ambiente en el que nos movemos cada uno. El contexto, totalmente. Claro, o sea, pero digo, desde un punto de vista... capitalismo salvaje, y tú creciste en una Argentina que... socialista, sí. Digamos, kirchnerismo y todo esto. Sí. No, a ver, a ver, si querés, para hacer tabla rasa y eliminar el ruido,
de lo que es el contexto de cada uno, podemos decir cuál es la visión, como los dos somos cristianos y católicos, cuál sería el sistema que protege mejor el florecimiento humano, ¿no? La dignidad humana. Yo creo que sería la pregunta correcta, no sé si vos coincidís. ¿Cuál sería el sistema económico que favorece mejor el florecimiento humano? Y el florecimiento humano entendido no meramente materialmente, porque ahí es donde se va todo al tacho, sino entendido como la persona humana, cuerpo, alma, espíritu, y para que esa persona, su dignidad se vea resguardada y pueda florecer en esta vida y lograr la santidad, ¿no? O sea, que la persona tenga a su disposición todas las herramientas que Dios le dio, si querés, para formar una familia, mantenerla, florecer, ¿no? No es solo vivir y nada más, sino poder desarrollarse, ¿no? Y eso, vivir. No, claro, no solamente sobrevivir, sino el desarrollo es bueno, o sea, el éxito bien entendido, el desarrollo de las personas es bueno, o sea, uno no quiere algo, no sé, una planta truncada, ¿no? Tener un retoño toda la vida, ¿no? Uno quiere el florecimiento, que las cosas logren su máximo esplendor. Y el máximo esplendor de cada persona, el máximo esplendor de la persona humana, como católicos, como cristianos, lo entendemos que es llegar a la visión beatífica, ¿no? Ser santos. ¿Y cómo se logra eso en la vida, en esta vida? Lo entendemos como tener la libertad personal de poder disponer de los dones que uno tiene para ponerlo al servicio de los demás y poder perfeccionarse, ¿no? Un zapatero, ser el mejor zapatero que hay, ¿no? Como ser, apuntar a la excelencia, ¿no? En el buen sentido. Entonces, ¿qué sistema defiende o protege mejor ese ideal? Y ahí es donde por ahí tenemos visiones distintas. Me gustaría que vos cuentes un poco cuál es tu visión, que tiene mucha influencia de Chesterton y de Locke. Sí, mira, yo creo que quizás lo que hay que partir diciendo es que, aunque suene un poco como tirar la pelota para el córner, como decimos en Chile, no sé si esa expresión se usa en Argentina también. Sí. Pero yo creo que hablar de sistema ya es un problema, ¿ya? Si es que uno dice, ¿cuál es el sistema? Yo digo, no estamos buscando un sistema. Y eso ¿Cómo entendés? A ver. Porque sí, uno, dale. cuando habla de sistema, ya está pensando con una mentalidad que en el fondo es ideológica. Como que... O mecanicista, te parece muy mecanicista. Claro, que uno pudiera construir Bien. una sociedad que fuera perfecta, que tendiera como una cierta utopía y todo eso. Y en realidad la mentalidad más clásica no es tanto de construir una sociedad que sea perfecta o que sea cercana a la perfección o que tienda a la perfección, sino que más bien es simplemente vivir conforme con la naturaleza humana, sabiendo crear algunas instituciones. Prudencialmente se define según la propia cultura, la propia tradición, sí. También el acuerdo mutuo entre los, ¿no? Esos son sistemas, ¿no? Son, claro, pero ahí es donde yo te empujaría un poco en contra, yo te diría, bueno, eso es un sistema bien entendido, son, si querés, no sé si apoyos, muletas, lo que vos quieras, sociales para el florecimiento de la persona, que en cada cultura se puede dar distinto y que están informados por esto que nosotros decíamos, de quién es el hombre, ¿no? ¿Quién es el hombre y para qué existe el hombre? Claro. Es que el problema pero cuando uno sí. habla de sistema o modelo, hay una, por lo menos a uno creo que se le puede venir a la cabeza la idea de que esto es un molde aplicable y que es siempre el mismo. Es como para una misma receta prefabricada que se aplica a todos los platos de manera uniforme y yo creo que eso no es así. Entonces... No, yo ahí concuerdo con vos, ¿eh? Aunque concuerdo con vos. Pero digo... mínimas porque son naturales, porque son lo más racional, lo que es más conforme con la naturaleza humana, como es la propiedad, por ejemplo. Sí, o un sistema que administre justicia. Sí, claro. Sí, o un sistema que administre justicia, un sistema que
se dedique a defender a la gente que conforma esa sociedad. Naturalmente se dan que existe un gobierno. Sí, haya jerarquía. Totalmente. O sea, yo en sistema por ahí, si querés, me refiero a reglas. A ver, cuando yo pienso en un sistema, yo concuerdo con vos que podés caer en una definición mecanicista, donde el sistema como ideología explica todo, ¿me entendés? Y ahí yo concuerdo con vos que eso eso no va a andar mal porque no existe. Las ideologías por lo general la achatan, o sea, son medio que se agarran de 2 o 3 ideas y quieren explicar el mundo con eso, ¿no? Pero yo me refería más a un sistema como qué conjunto, si uno tuviera que agarrar a la persona humana, ¿no? Es decir, ¿qué reglas podríamos poner? No, si yo parto de la idea, ¿qué reglas podríamos poner en una sociedad humana? Corre el ruido de lo que es la cultura, ¿no? De la que ya viene. ¿Qué tipo de reglas podríamos ponernos de acuerdo? Que estaría bueno poner como regla de juego para que las relaciones en la sociedad sean lo más cercanas a este tipo de que permitan el florecimiento de las personas, ¿no? ¿Se entiende? Como si yo te dijera, sin ningún tipo de ley que regule o con algún tipo de ley que regule. Y probablemente vos y yo coincidimos y que exista algún tipo de ley que regule las relaciones. Perfecto. Entonces, claro, algún sistema existe, ¿me entendés? Yo estoy hablando como de regla de juego que pueden cambiar, obviamente. Y no es lo mismo en tiempo de paz que en tiempo de guerra, no es lo mismo cuando vivís para sobrevivir y son poblaciones chicas que corren animales, y cuando tenés sociedades más complejas, eso está claro. Pero sistema en ese sentido, ¿no? De que reglas va a haber que poner siempre. Entonces, debe haber algunas reglas mejores que otras. Claro. Mira, yo creo que ahí lo que diría es que lo que se tiene que fomentar es que cada una de las comunidades menores, de las familias, de las empresas, y mientras más chicas, digamos, más importante tiene que ser esto, tengan un espacio de autonomía propia que viene definido por tener propiedad, ¿no? Que incluye tierra, fundamentalmente. No sé si exclusivamente. Ajá. Pero ese es uno de los puntos capitales, yo creo, de Belloc en un libro que se llama An Essay on the Restoration of Property, un ensayo sobre la restauración de la propiedad. Sí. Tiene una frase ahí que decía que el único bien que han perdido las masas, ¿ya? Como en una sociedad capitalista, es la libertad. ¿Por qué? Porque las masas, uno, si es que deja esto funcionar así como sin ningún tipo de límite, lo que se produce es que hay algunos solamente que tienen el control de todos los mercados, el control incluso del mercado inmobiliario, por lo tanto de la vivienda. Entonces, claro, que la persona, por mucho que ya no exista esa como miseria que había en el capitalismo del siglo XIX, ya es como masas que padecen hambre y qué sé yo, pero en el capitalismo occidental tenemos un montón de personajes que en el fondo son esclavos, ya hay gente que vive que tiene su Netflix, que tiene su Uber, Corner Shop, no sé qué, todas estas aplicaciones que lo tienen. Alquilás todo y no sos dueño de nada. Sí, como lo que promete y está ahí medio embrutecido. El Foro Económico Mundial, ¿no? Claro. Como promete el Foro Económico Mundial. No tenés nada y sos feliz. Es la utopía, ¿no? De los desgraciados. Yo por ahí te empujaría un poco, si querés. Lo que dice Belloc está muy influenciado por su contexto histórico. La Inglaterra, lo que él informa a esto, particularmente que el derecho a la propiedad es derecho a la tierra, y que el capitalismo ha dejado librado a las fuerzas capitalistas, que a mí no me gusta, porque yo no me entiendo como capitalista, como yo creo en el libre mercado, ¿no? El capitalismo me parece que tiene una carga ideológica que a mí no me va, porque está planteado, en realidad es casi una burla
en esto del lenguaje, ¿no? Que plantearon los comunistas. Para mí es una piedra que ponen los comunistas para identificar a los que creemos en la libertad de disponer de los bienes que uno se ganó, como su razón mejor le indica, para el florecimiento personal, porque nadie va a saber mejor que yo qué es mejor para mi familia, en mi contexto, ¿no? Como que eso es equivalente a capital, que yo lo único que quiero es capital, que yo lo único que quiero es plata. ¿Entendés? Entonces me parece que hay una trampa ideológica ahí, en la piedrita, donde yo lo único que quiero yo lo que creo es que lo mejor es el libre mercado como sistema económico, ¿no? Como teoría. Hay un tema ahí que yo también... Pará, ¿quieres decir algo más? ¿Puedo? Un poco. El capitalismo, sí, yo creo que también es algo... De hecho, es una palabra que también existe antes del marxismo incluso. O sea, el capitalismo es algo que existe desde la revolución industrial, ¿ya? Y las dos revoluciones industriales incluso, no podría decir hasta cierto punto. En cambio, la libertad económica natural es algo que ha existido desde que el hombre es hombre. O sea, la propiedad es algo que existía antes. El libre mercado existía antes en ese sentido que dices tú, ¿ya? Antes del capitalismo. El Estado no existía el gobierno, ¿ya? Pero no era un Estado que controlaba todo, no había fronteras, había impuestos para cosas específicas, pero no un impuesto para cada una de las compras que uno hace, por ejemplo, impuesto para cada una de las herencias, de las no sé qué, o sea, eso no existía, ¿me entendés? Era una cosa que... Sí. Es que de hecho, algo que a mí me llamó la atención es las críticas al capitalismo, por lo general a las consecuencias que uno podría decir, estos son consecuencias no deseadas o esperadas o consecuencias malas del capitalismo, si querés, como sistema económico, muchas veces están enmascaradas y en realidad son efectos de un capitalismo, si querés, a nivel económico, junto con la presencia que esto Chesterton y Belloc lo critican mucho, es el gran negocio asociado al gran Estado. ¿Se entiende? Como que muchas veces el libre mercado, si querés el ejemplo más cercano que tenemos es, creo yo, es el de Estados Unidos hasta hace, te diría, 100 años, porque después se fue convirtiendo en algo más parecido a esto, de un gran Estado bancado por grandes empresas. Pero el Estados Unidos original, que era esto muy resguardada la libertad de la persona para disponer de sus bienes y de lo que se había ganado, con un Estado que interfería lo mínimo posible, y las distorsiones se empiezan a ver cuando el Estado empieza a distorsionar, a meterse en la actividad de las personas, y ahí es donde surgen los grandes capitales, donde vos ya no podés competir, porque el grande está protegido por el Estado, o sea, por un monstruo más grande, ¿me entendés? Es como que entre ellos entonces me parece que es cuando se cooptan, cuando si querés uno coopta al otro, es donde empiezan a darse los líos. Pero hay otro factor que también es importante, y es la relación entre el capital y el trabajo. Que sí. De hecho, eso es lo que... o sea, el gran punto, por ejemplo, de León III en la Rerum Novarum es ese, que el capitalismo lo que hizo fue separar el capital del trabajo porque... fundamentalmente porque el Estado legitimó la usura, que antes estaba prohibida, y legitimó que el capitalista pueda, de esa manera, digamos, que pueda invertir sin riesgo, ¿ya? Claro, pero ves que ahí es lo que yo digo. Entonces, eso es un tema de que el Estado fomentó instituciones, pero son instituciones que son las instituciones necesarias para el capitalismo. Y el marxismo lo que hizo es decir, del capital y el trabajo, en vez de decir que eso se tiene que entender armónicamente y unido, hay que eliminar el capital porque el capital no es un factor de la producción relevante, por decirlo muy en simple. Claro. En bruto. Pero ahora yo te pregunto, lo que plantea... La negación del capital, y la visión más clásica es la armonía entre el capital y el trabajo. La unidad. Perfecto. Sí. Yo te pregunto, vos me decías, bueno, como a ver, por dónde quiero retomar un poquito para atrás. Vos coincidís que cuando vos trabajás, vos vas a,
si no hubiera ninguna intervención coercitiva, digamos, de ningún actor que te esté obligando, como no sé, ser el Estado, puede ser algo coercitivo, puede ser que te estés muriendo de hambre, ¿sabes? Si tienes que agarrar lo primero que... Digo, si vos tuvieras libertad, vos cambiarías tu trabajo por el bien que mejor te satisfaga, ¿no? Puede ser plata, puede ser, no sé, pedazo de tierra, lo que sea. Y la gente, digamos, las personas liberadas a su autonomía siempre van a buscar hacer el mejor cambio posible. Digamos, yo creo en la autonomía individual. En ese sentido yo estoy con vos. Yo creo que lo que se ha perdido es la autonomía de las personas. Yo veo como un gran mal ahí al Estado, no tanto al sistema, y por eso no me gusta el sistema capitalista como definición. A mí me gusta la idea del libre mercado. Porque el capitalismo tiene esta carga, si querés, de una oligarquía que está en el Estado, que ellos no pierden nunca y ganan siempre, a costa de la gente que no está tan protegida o que está medio desprotegida frente a la voracidad. Yo digo, siempre la voracidad de... Vos crees que es una condición necesaria, yo digo que es una deformación. Entonces lo que digo es, lo que vos decís que es sistémico del capitalismo, yo digo que es una deformación del libre mercado. Es que y hay ejemplos históricos. Libre mercado, como entendido como economía natural, yo creo que no es un problema, ¿cachai? Pero creo que eso no es el capitalismo que entendemos hoy día. Seguro, totalmente. De lo que había en la libertad económica medieval, ¿cachai? Que había libertad económica porque el Estado no existía, pero había gremios que limitaban la capacidad de crecimiento de algunas empresas. Lo que crece es el gremio completo, y no tanto una empresa que fagocita a las demás, por decirlo de alguna manera. Entonces no teníais grandes corporaciones como... Y de hecho, incluso hay algunos liberales que yo creo que podrían estar de acuerdo con eso, quizás el mismo Hayek, o sea, Hayek también estaría de acuerdo, por ejemplo, en que cosas como lo que tenemos hoy día, tipo Microsoft, Google o Facebook, en fin, todas estas empresas que son como Amazon, gigantes, enormes, monstruos. Bueno, que eso no permite la verdadera libertad económica, ¿no? Entonces... Claro, pero fíjate que Amazon, todo esto que vos me decís, por ejemplo, Amazon y Walmart, te doy dos ejemplos, ¿no? Bien conocidos. Comercio digital y comercio mega mayorista, ¿no? El ejemplo clásico, que yo a mí un ejemplo patente, fresco, de hace poco tiempo, es la pandemia. La pandemia fue el Estado diciéndole a la gente común, te encerrás y no podés salir, y diciéndole a las empresas grandes, ustedes pueden seguir. Entonces, ahí, ha pasado, y de hecho, para mí lo interesante del libre mercado, y por eso a mí me gusta poner el ejemplo de algo real, concreto, conciso en la historia, que es, Estados Unidos tiene muchos ejemplos de empresas establecidas que después empresas nuevas que vienen con algo disruptivo las terminan desbancando, porque la libre competencia permitió que, no sé, IBM fuera el monstruo de las computadoras, y cuando cambió cuando la tecnología se desarrolló y se fue corriendo, y lo importante era el software, IBM era todo lo que vos quisieras, pero no entendió ese cambio y se quedó. Digo, en la libre competencia pueden formarse monstruos, pero siempre la historia te demuestra que terminan cayendo, y que si vos permitís que haya espacio para la innovación, para la libertad de desafiarlos, eso, o sea, no hay sistema perfecto, ¿no? Pero digo, existe un caso real, y que para el caso del distributismo, me parece que es un sistema teórico que para mí no está avalado históricamente, ¿no? Si querés. O sea, si querés podemos comparar sistema teórico contra sistema teórico, o sistema en la realidad, con todas las acotaciones que merece, algo que está anclado en la realidad, con todas sus cosas, nada, va a tener un montón de grises. No solo no es irreal,
sino que es lo que existió hasta que el capitalismo entró en la historia. O sea, lo que había antes hasta el año, no sé, hasta el siglo XVI, por ejemplo, algo por el estilo, cuando, dependiendo del país que uno mire, los países protestantes, el capitalismo entró antes y todo eso, pero en otros países más latinos entró después. Pero en el fondo, lo que había hasta el siglo XVI en Europa era el distributismo. ¿Cachai? Lo que hubo desde quizás cuando no tengo idea, pero por lo menos desde el siglo V y probablemente desde siempre también, antes. Claro. Que ahí, no sé, ahora, ¿qué haces vos? Pero... Yo un poco comparto con vos, que había un sistema económico que sería muy bueno volver a revisar y no descartarlo como medieval y ahora estamos en un lugar mejor. Yo en eso concuerdo con vos. Yo no creo que haya sido perfecto, porque algo que decir el libre emprendimiento tiene... Es teórico, ese es el punto. Y no, pero yo digo, algo que decir tiene el libre comercio, no el capitalismo, el libre comercio en todas las mejoras reales que el hombre, digamos, de la técnica, de la producción de alimentos. Después nos metemos en si está bien distribuido, mal distribuido, qué otras injusticias ocurrieron a partir de eso. Pero si vos me das a elegir hoy qué sistema económico, dónde preferiría vivir yo te digo, dame uno donde haya cloacas, inodoro, luz y una producción de alimento superavitaria. Entonces digo, algo que decir validado tiene el libre comercio en eso, porque en esto que vos me decís antes, de la Edad Media, también eran una época de mayor fe a nivel material. Eran sociedades que, nada, venía el invierno y te morías, ¿me entendés? O había condiciones de vida realmente muy pobres. Pero hoy una persona más o menos de clase media vive mejor que un rey del siglo XV, pero en cuanto a condiciones de vida. También es una falacia, o sea, porque la mejora de la técnica, el conocimiento científico y todo eso, que estuvo muy ligado a las universidades, y no creo que necesariamente se deba al capitalismo, o sea, ahí... No, yo creo que hoy pensaba eso, salí a caminar, cuando vos me mandaste el mensaje de Che, hablemos, yo justo estaba pensando en esto, que es un tema que yo te concedo, a mí me genera como que no lo termino de resolver, ¿no? Yo creo que se dio algo raro en la historia, como muchas cosas que no son limpias, la historia humana es una mezcla, es un barro, ¿no? Constante. Yo creo que se dio algo muy loco, que parece que concomitante, parece que van de la mano, que es el libre comercio con el Estado moderno y el Estado agnóstico o ateo, y la ciencia divorciada de Dios y qué sé yo, como si fuera un paquete. Y yo creo que llegamos a un sistema económico en esta época de la historia, ¿no? Llegamos a un sistema económico muy bueno, con un sistema social que no entiende al ser humano. ¿Se entiende? O sea, se puede dar esas cosas, porque en algún sentido es como impugnar. Pensaba en este caso, digo, es como, yo realmente creo que a nivel como ciencia, la economía realmente llegó a un punto de desarrollo muy interesante y muy mejor que lo que había antes, pero a nivel social, a nivel de lo que cómo la sociedad entiende al hombre, cómo el hombre se entiende a sí mismo, estábamos en un retroceso porque estábamos rechazando todos los fundamentos, ¿no? A Dios, quién es el ser humano y todo. Pero se dieron las dos cosas, como un momento porque la economía es una ciencia, ¿no? O sea, en todo caso, el hombre, quién es el hombre, y qué es y qué no es el hombre, es algo que, si querés, la filosofía y la teología le informan a la ciencia económica para decirle hasta acá sí, hasta acá no, pero la economía es una ciencia, y en ese sentido yo creo que hay un desarrollo válido. Solo que se dio en un momento histórico raro, que es esto, que es la aparición de los estados modernos, la pérdida de fe. Entonces es como si fuera un cruce de rectas, una descendente y una ascendente. Creo que van en el mismo sentido las dos. Mirá, ¿y sabés qué es loco? Es gracioso. No, pero ¿sabés que los católicos en general tenemos esta visión así? Yo te diría,
si yo agarro a mis amigos, a mis amistades católicas, yo creo que, no sé si 50-50, pero hay una visión como un poco como la que vos planteas. Hay un campamento que dice no, la doctrina social y la iglesia y las relaciones sociales, económicas se entienden de esta manera, y hay otro campamento que dice no, esto está bien, lo que está mal es cómo el hombre se entiende a sí mismo adentro de este sistema, que es para un poco como lo entiendo yo, que es la economía es una ciencia, y hacer buena ciencia, para hacer buena ciencia necesitas de una buena epistemología y entender quién es el hombre, una buena filosofía y una buena teología, pero es una ciencia, y por ahí del otro lado es como, no sé, más el sistema este que propones vos, hay otra tanda que lo entiende más de esa manera, pero está muy dividido en ese sentido. No sé si vos lo ves también, como que en este punto, en el punto de sistema de desarrollo económico y social, entre cristianos, entre católicos, no es tan claro. Dividido, sí. Sí, no es tan claro. Y hay un tema prudencial, ¿no? En todo esto. Digo, no hay doctrina. Sí. Yo creo que sí hay una doctrina de la iglesia aquí más o menos clara, ¿eh? Solo que... ¿Te parece? Yo creo que sí, pero si es que uno lee, digamos, la doctrina, las encíclicas sociales como, digamos, leer todas, yo creo que sí hay una doctrina más o menos clara en esto, solo que dejando también libertad para los aspectos contingentes, para la determinación prudencial de ciertas cosas. Pero yo creo que la doctrina, y que en ese sentido da ciertos márgenes, o sea, no creo que sea así como que la iglesia proponga un sistema. Claro. Pero sí que la iglesia tiene aspectos aquí definidos que a veces los liberales... No, que marca la cancha. Y que los que marca la cancha. Tampoco reconocen, ¿cachai? O sea, como claro, que por lado me parece que hay una ideología que se equivoca, y también los demócratas cristianos como de centro, digamos, a veces no reconocen. Entonces, como que algo que trasciende la izquierda y la derecha, es mucho más... Bueno, sí, pero... Es interesante, es re interesante. Yo no lo tengo resuelto, ¿eh? Yo todas estas cosas me las vengo planteando en estos últimos años, especialmente desde cuando arrancó todo lo de la pandemia, que le empecé a prestar más atención a todo esto. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de la libertad individual? ¿Qué puede, hasta dónde puede ingerir una autoridad en tu vida o no? Me encanta el principio de subsidiariedad. Para mí, vos estás familiarizado, eso, lo que vos decías, sí, ¿no? De tener libertad. Bueno, ese principio, yo creo que sería muy difícil errarle si ese principio estuviera enseñado. La gente entendiera que ese es un principio muy potente sobre el cual asentar las relaciones sociales, ¿no? Sí, decir, yo creo que se malinterpreta también más de la cuenta a veces. Y como todo. Como chileno pasó. No, bueno. Como entender que subsidiariedad significa Estado mínimo en materias económicas, siendo que en realidad subsidiariedad Estado se refiere a toda la sociedad, y se refiere no a que sea mínimo, sino a que el más grande tiene que ayudar al más chico, pero que, y eso no solamente en materia económica, sino también en cualquier otra materia social, espiritual, la que sea, pero que ayudar significa también dejar ser, digamos, como no ahogar, no aplastar, solo que... Totalmente. Constituye esencialmente es la ayuda positiva, digamos, y no el... Claro. Y esa ayuda positiva es contradictoria con el aplastar, ese es el punto, pero que... Sí, y que la ayuda positiva de un órgano social más grande... Se perdió lo último, ¿qué me decías? O sea, digo que subsidiariedad no significa no hacer nada, no significa como no me molesten, digamos, sino que significa que tiene que ayudar al más chico, las comunidades mayores ayudar a las comunidades, el más fuerte al más débil. Sí, y con el objetivo de que siempre el más chico logre una independencia, que la ayuda no sea constante, como es hoy en Argentina, ¿ves? Te dan un subsidio, claro, por lo que sea y te lo dan toda la vida. No, la dignidad de esa persona implica que esa persona, vos tenés que ayudarlo a ponerse de pie.
Y cuando se puso de pie, vos tenés que retirarte porque el florecimiento de esa persona necesita que esa persona se valga por sí misma y se valga de... Espacio, digamos, Claro, que tenga su espacio, como que de libertad y autonomía y dignidad implica que las instancias inferiores de gobierno, si querés de la sociedad, la familia, no sé, los vecinos, una comunidad chiquita, no sé, un pueblo, una región, provincia y un estado, que siempre la intervención del más grande sobre el más chico tenga fecha de finalización para dejar que el más chico pueda ser autónomo, ¿no? De tener la dignidad de valerse por sí mismo. Totalmente. No, totalmente. Ahora, esto significa también que aplica para efectos de Walmart versus el minimarket de la esquina. Ahí también hay subsidiariedad cuando Walmart no destruye a esa competencia más chica, por decirlo. Sí, yo tengo sentimientos encontrados con eso. Sí, yo te doy la derecha, te doy la derecha de que te concedo, o sea, yo concedo este punto. ¿Qué pasa cuando es que lo que pasa ahí hay dos niveles de lectura, ¿no? La de ayudar al prójimo, ¿no? Vos no podés forzar, no podés legislar en algún sentido la caridad. Claro. Vos no podés forzar cosas que son deseables, no todas las podés forzar por ley, ¿no? Como decir, el que está mal, está tirado en la calle, vos no podés forzar a la gente a ayudarlo. Esto o mediante obligándolos a nada. Sería deseable que la sociedad pueda, que el que tiene un vecino, hermano tirado en la calle, el que lo ve en la calle lo ayude, pero legislarlo, muchas veces como esta caridad o esta ayudar al prójimo, se disfraza de, bueno, vamos a hacer leyes para sacarle a los que más tienen, para ayudar al más pobre. Es como que se legisla, que es la caridad, entre comillas, y genera más distorsión. O sea, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, yo digo, un Walmart destruyendo al chiquito, sí, o sea, no sé, hay muchos niveles en los que esto es disruptivo. Hay un nivel donde yo entiendo que por ahí económicamente podría darse esa situación, porque pienso que Walmart algún día se la va a poner de frente, librado a la decisión individual de las personas, ¿no? Sin ningún Estado bancando a Walmart para que siga haciendo eso. Y que en un momento va a surgir algo superador, pero no estoy seguro tampoco. Por ahí llega un momento donde es tan grande que sí, que parece un monstruo. También eso es como un fenómeno muy moderno. Como que lo vamos pensando sobre la marcha, ¿no? Sí, bueno, y de hecho lo que decía en ese sentido es una cosa como que yo creo que el problema son los monstruos, digamos, por lado y lado, de los monstruos tanto del Estado como del mercado. Gobierno, sí. Decía, por ejemplo, Chesterton tenía una frase ahí en El Hombre Eterno, que hasta este día no me acuerdo cómo es literal, como las simples comunidades agrícolas son por lejos las democracias más puras. Como esta idea de que las pequeñas comunidades agrícolas que toman las decisiones bajo el roble son como las que son propiamente las más la libres. Encarnación. Sí. La encarnación más pura de... Sí, y como ese rollo a mí me atrae mucho, como la idea de que de retorno a la sencillez, ¿no? Del retorno a un poco a las raíces, a la comunidad. Sí. Claro, y que eso es algo que totalmente ya no existe por las mega ciudades. No, es verdad. Con mega estados y mega empresas. Entonces como que ya no hay humanidad, somos puros átomos separados, así. Sí, es verdad. Hay mucho de eso. Che, espectacular la charla, me encantó, me parece que tenemos tela para cortar para rato, para otra charla más adelante, para ahí elaborar un poco más esto, porque me parece súper interesante. Capaz estaría lindo volver a charlar cuando se decante para un lado o para otro
lo que están ahí eligiendo por elegir ahora en Chile, y por ahí volver a charlar y ver si salió para un lado o para el otro, ver qué pasó y Sí, de todas maneras. para ahí retomar un poco esta discusión, esta charla en particular, para mí es algo súper vigente en mi vida, ¿no? ¿Qué sistema, o sea, cómo favorecemos el florecimiento de las personas y todo? Yo te decía ayer, mi punto de vista está muy influenciado por que en Argentina el Estado te devora, ¿viste? Es el hermano bobo, ¿viste? Te saca todo, no te devuelve nada y no te deja vivir. Y vos decís, si dejaran a la gente trabajar y valerse por sí misma, estaríamos tanto mejor. Pero el Estado crea líos y después te propone una solución para el lío que generó, con más intervención, y es como, cortemos con esto, por favor. Y vos por ahí que venís del otro lado, si querés, con algo más liberal, más libertario, no sé si liberal, la palabra, a vos te da más rechazo por ahí eso, y un Estado más presente no te molestaría. Claro. Así que es por una charla para continuar. Lo necesitamos, digamos, un poco, pero porque estamos en los extremos opuestos. Claro, claro. Bueno, y más presente, pero sin tampoco caer obviamente en un poco defiendo el colectivismo marxista, digamos, no estoy en esa parada, pero... No, está claro. Sí. Pero son cuestiones que realmente, si estuvieran resueltas, si estuvieran clarísimas, por lo menos para mí, no sé, como que son cuestiones donde hay cuestiones donde para ahí uno como creyente las tiene más claras, blanco-negro, y hay otras cuestiones donde son más difíciles de discernir. Y me parece que esta es una de esas cuestiones donde por algún motivo no es tan fácil de sortear. No sé si es la época histórica en la que estamos o el rollo, ¿viste?, en el que venimos. Asuntos humanos que tienen o sea, siempre es necesario prudencia, en el fondo, para... Sí. La realidad es siempre concreta, es siempre singular, y entonces, por mucho que uno conozca los principios generales en abstracto, después la aplicación requiere conocimiento de la singularidad, de las particularidades de cada cosa, de cada cultura. Entonces, claro, por eso el punto de partida yo creo que tiene que ser, no estamos buscando un sistema, no estamos buscando una utopía, claro, sino perfecto, ciertas cosas, ciertas normas naturales, ciertos bienes humanos que hay que proteger, pero... Sí, cómo se protegen mejor en cada época. Sí, totalmente, sí. Totalmente. Che, Vicente, un lujo, un espectáculo. Veníamos charlando desde diciembre, que venimos charlando hace este episodio, muy anticipado, pero la verdad es que buenísimo. Me quedo con ganas de seguirla. Así que ya vamos a seguir charlando nosotros, obviamente, por nuestra cuenta, pero vamos a hacer vamos a retomar todo esto, me parece. De todas maneras, y la próxima vez tendré que tener una pipa en la boca también. Ahora no, claramente. Sí, hoy fallamos con eso. Hoy fallamos con el vino, con la pipa, con todo. Che, un abrazo grande y hasta la próxima. Eso, gran abrazo. Chao. Cuídate. Chao.